¿Qué es para Maylin el diezmo? Mi primera referencia del diezmo fue al visitar una iglesia bautista en Cuba. Cuando entré en aquella iglesia, me di cuenta que en un lateral habían unos sobres. Entonces me dirigí a uno de los miembros, al cual le pregunté ¿esto qué es? Entonces él me dice, estos son los sobres del diezmo. El diezmo es la 10ª parte de tu salario. Esa fue la primera referencia, la primera explicación que yo recibí acerca de los diezmos. Por supuesto que no fue la única, fue la primera, pero han habido muchísimas más. De hecho, libros, enseñanzas, predicaciones. Cada domingo se hace referencia sobre el diezmo en las iglesias evangélicas, en unas más, en otras menos. Y en general se enseña de que efectivamente el diezmo es la 10ª parte de tu salario, es en dinero, y que pues si tú das el diezmo van a venir bendiciones sobreabundantes sobre tu vida. Las ventanas de los cielos pues se van a abrir y va a ser aquello tremendo. Pero si tú no das los diezmos, tu vida va a ser maldecida por Dios. Pueden venir enfermedades, accidentes de tráfico y por ahí una serie de maldiciones. Te puedo decir que durante 17 años diezmando, nunca se abrieron las ventanas de los cielos, ni vi cumplidas esas promesas que se me enseñaban. Entonces tuve que hacer un parón en mi vida y decir, bueno, si Dios dijo, si Dios efectivamente dijo que si yo diezmaba, se iban a abrir las ventanas de los cielos, Él no miente. Esto se tiene que cumplir en mi vida. Pero ¿qué sucede si no es así? Si no es Dios, si no el hombre manipulando estos versículos y mal enseñándolos. En este parón que hice en mi vida, solamente en la presencia de Dios y con su palabra, tuve que dejar de escuchar lo que decía Pedro, lo que decía Juan, lo que decía Antonio, para centrarme en lo que decía Dios mismo acerca del diezmo. Para mi sorpresa, el diezmo nunca fue dinero. Cuando Dios lo estableció, nunca habló de dinero. Se refería al fruto de la tierra. Y este servía para el sustento de los levitas. En el templo habían unos almacenes específicos preparados para almacenar este fruto de la tierra. Y muy importante esto con respecto a que es en el templo, porque asimismo Dios lo estableció. Es decir, el diezmo no era para ser entregado en cualquier sitio. Hoy en día el diezmo no es para ser entregado en un garaje, en un sótano o cualquier otro sitio llamado iglesia o llamado templo. El diezmo era para ser entregado en el templo que Dios había establecido en Jerusalén. Así que, amigo, amiga que me escuchas, Maylin no diezma. Hoy en día yo me abstengo de diezmar. Y así como no se abrieron las ventanas de los cielos en su momento, pues tampoco han venido esas maldiciones, esas plagas que me habían dicho que así ocurriría en mi vida si no diezmaba. Yo estoy bajo la gracia de Dios, cuya gracia no vino a mi vida, o mejor dicho, a mi generación y a las generaciones posteriores del sacrificio de Jesucristo, sino que esa gracia permaneció con el hombre desde el principio, porque Dios es gracia. Dios amó lo que creó en un principio y se ve el favor de Dios con el hombre desde el principio. Por ejemplo, sobre la vida de Abraham, sobre la vida de Moisés, sobre la vida de Elías, y a tener en cuenta un personaje muy especial sobre el cual estuvo el favor de Dios, que es sobre David. Si miramos la vida de David, vemos que fue un hombre que le falló muchas veces a nuestro Dios.
Así como tú y yo fallamos hoy en día, Él también falló. Sin embargo, estaba la gracia de Dios sobre Él. Hasta fue dicho de Él que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Que eso es mucho decir. Entonces, estamos viviendo bajo la gracia de Dios. Una gracia que no es posterior al sacrificio de Cristo, sino que siempre ha existido en la relación de Dios y nosotros los hombres. Espero haber aclarado algunas de tus dudas con respecto al diezmo y que esa gracia sobreabundante de Dios esté contigo siempre.